Bueno, ahora sí continuamos con los últimos dos ateneos del día de hoy. En este caso nos van a hablar la residencia del Hospital Alemán. Ellos nos van a hablar de screening prenatal combinado del primer trimestre. Bueno, hola, buen día. Yo soy Elisa Elisiri, soy residente del segundo año del Hospital Alemán y voy a hablar sobre screening prenatal combinado del primer trimestre. A modo de introducción, recordar un poco cómo son los controles durante el embarazo. El esquema de visitas para control prenatal que se propone de los organismos públicos es un esquema de 5 visitas, la primera antes de la semana 20 o cuando se detecte el embarazo, la segunda visita entre semanas 22 y 24, la tercera visita entre semanas 27 y 29, una tercera entre 33 y 35 y una última visita entre las semanas 38 y 40 si se llega a ese periodo. Esto es para un embarazo normal con riesgo estándar. Y durante todas estas visitas se completa un examen clínico completo a la madre, ecografías, evaluaciones obstétricas, se hace screening de enfermedades infecciosas que puedan afectar el bienestar del feto y análisis bioquímicos. El screening del que yo voy a hablar se ubicaría antes de la semana 20 del embarazo. Es un screening que no está incluido dentro de los estudios que se hacen de rutina. Actualmente está limitado al ámbito privado debido a su costo, así que no se suele realizar mucho. Dentro del ámbito privado se trata de ofrecer a todas las embarazadas. Es un screening combinado, como ya dije, del primer trimestre, que es una prueba no invasiva. Se realiza entre las semanas 11 y 13 de gestación. Y el fin de este screening es estimar el riesgo individualizado para aneuploidías, principalmente trisomías 21, 13 y 18, que serían síndrome de Down, Patau y Edwards, respectivamente, y evaluar también el riesgo para disfunción placentaria, sobre todo preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino. Y los objetivos de estimar este riesgo es, por un lado, reducir el uso de métodos diagnósticos invasivos que se utilizan para detectar aneuploidías, actualmente basados fundamentalmente en el riesgo según edad materna, que sería el riesgo basal, aprovechar beneficios del tratamiento profiláctico que se puedan dar para el caso de preeclampsia y preparación de los padres ante eventuales complicaciones que se pudieran dar en el embarazo cuando el riesgo es alto. Este screening es, como ya dije, una estrategia combinada que integra, por un lado, factores demográficos maternos, también imágenes ecográficas y marcadores bioquímicos. Todo esto se ingresa dentro de un software que hay distintas versiones. La que usamos nosotros en nuestro hospital es la de Fetal Medicine Foundation, que es uno de los organismos internacionales que impulsan este screening, y esto estima el riesgo individualizado. En cuanto a factores demográficos maternos, lo que nos interesa es el historial médico y obstétrico de la madre, la edad, el peso y la talla para estimar el índice de masa corporal, la etnia, antecedentes patológicos como diabetes, hipertensión, lupus, síndrome antifosfolipídico y el hábito de fumar durante el embarazo, y antecedentes obstétricos, sobre todo antecedentes familiares de preeclampsia, también antecedentes personales de preeclampsia, partos prematuros, abortos espontáneos, la paridad, es decir, el número de embarazos anteriores, así también como el periodo intergenésico, que es el periodo entre uno y otro embarazo. En cuanto a las imágenes, se realiza la ecografía del primer trimestre, en la cual se va a valorar, por un lado, la edad gestacional, que, bueno, como ya sabemos, por la ecografía es mucho más precisa que por la fecha de última menstruación, por lo tanto es un dato importante. También se van a evaluar marcadores de anomalías cromosómicas, que son la translucencia nucal, la presencia o ausencia de hueso nasal, el ductus venoso y el flujo tricuspídeo. Para evaluar estos marcadores de anomalías cromosómicas, que si bien se llaman así, no son indicadores de patología porque no son 100% específicos, sino que son más bien factores de riesgo, es importante que el ecografista que realice la ecografía esté calificado y debidamente certificado para poder evaluarlos de forma correcta, ya que tiene que tener una posición particular el feto durante la ecografía para poder verlos bien. También se ven otras características de la anatomía fetal temprana y se realiza un Doppler de arterias uterinas.
En cuanto a la translucencia nucal, que es uno de estos marcadores de anomalías cromosómicas, es el aspecto que se ve es un área sonolucente en la región nucal que refleja el acúmulo de líquido en la región de la nuca del feto. Se ve durante el primer trimestre y después tiende a desaparecer de forma normal en el segundo trimestre, o si no se transforma en un edema, que sería algo anormal. Y bueno, una mayor translucencia nucal está asociada con síndromes genéticos, sobre todo con síndrome de Down, pero también con otras patologías. Por un lado, bueno, acá en esta imagen vemos un feto con una translucencia nucal normal de 2 milímetros, y acá en la izquierda vemos una translucencia nucal aumentada de 3,5 milímetros, que después se confirmó que era un feto con trisomía 21. Y en este gráfico vemos el riesgo para trisomías en porcentaje, según la edad materna, que sería el riesgo basal, y cómo se va modificando según el aumento de la translucencia nucal. En cuanto a la presencia de hueso nasal, el hueso nasal se comienza a ver en las ecografías a partir de la semana 11, por lo tanto sería normal encontrarlo. Una hipoplasia de hueso nasal está también relacionada con trisomías, principalmente con trisomía 21, pero también con trisomías 18 y 13, y con la monosomía X, que si bien no estimamos el riesgo para esta patología en este screening, esto podría ser un indicador, pero sin embargo, como dije, no es 100% específico de las patologías, sino que también puede darse en fetos normales, cromosómicamente normales, en un 2 a 3% de fetos de madres caucásicas y hasta un 10% de fetos de madres afroamericanas. Bueno, y acá vemos un desarrollo de hueso nasal normal. Por un lado, un desarrollo normal de hueso nasal y un hueso nasal ausente. En cuanto a marcadores de función cardíaca, tenemos dos, que también son marcadores de anomalías cromosómicas. Por un lado, el ductus venoso, que es un shunt único que permite el pasaje directo de la sangre oxigenada desde la vena umbilical hacia la circulación coronaria y cerebral fetal. Un flujo reverso o ausente en este ductus es un marcador de anomalía cromosómica, mientras que la agenesia es un marcador de mal pronóstico, está relacionado con la muerte fetal y con síndromes más raros. Y el otro marcador de función cardíaca que funciona como marcador de alteraciones cromosómicas es el flujo tricuspidio, en el que se evalúa fundamentalmente la presencia de regurgitación, que es el flujo reverso desde la aurícula hacia el ventrículo, desde el ventrículo hacia la aurícula, perdón. Que también no es un indicador de patología cromosómica necesariamente, sino que también puede estar en fetos que son cromosómicamente normales, pero que van a desarrollar cardiopatía. Por lo tanto, su detección es importante para hacer un seguimiento más cercano durante el embarazo en estos fetos, por más que no se detecte trisomía. Bueno, puede estar presente hasta en un 1% de euploides, pero también está presente en un 56% de fetos con trisomía 21, alrededor de 30% en trisomía 18 y 13, y en un 37% de monosomía X. En la imagen vemos el Doppler normal de un flujo tricuspidio, y acá abajo vemos la regurgitación. Esa es la imagen típica patológica. Bueno, y por último, en cuanto a marcadores bioquímicos, usamos actualmente dos marcadores para evaluar el riesgo, que son la subunidad beta libre de la gonadotrofina coriónica humana y PAPA. Voy a mencionar brevemente qué son. Bueno, free beta, como ya dije, la subunidad beta libre es una fracción de 22 kilodalton, que es un marcador confiable de aneuploidía fetal. Su cinética durante el embarazo es similar a la de la gonadotrofina coriónica intacta, haciendo un pico en las semanas 9 y 10 del embarazo y después comienza a descender hasta el final. Representa aproximadamente un 1% del valor de la gonadotrofina coriónica humana total, y es por esto que es más sensible para detectar cambios para evaluar el riesgo. Y es por eso que es mejor que la gonadotrofina coriónica total. Y para medirlo, para diferenciarlo de la gonadotrofina coriónica intacta, usamos un enzima inmunoensayo tipo sándwich, que utiliza anticuerpos dirigidos contra epitopes que en la forma intacta están ocultos de la subunidad beta, porque recordemos que para medir la gonadotrofina coriónica total
también se mide su unidad beta porque es la específica. Y PAPA, que es la proteína plasmática A asociada al embarazo, es una glicoproteína de 200 kilodalton, que su concentración también va en aumento durante todo el embarazo, y tiene una función biológica como metaloproteasa. Lo que hace es degradar la proteína transportadora del factor de crecimiento insulino-símil. De esta forma aumenta su biodisponibilidad de forma local y esto estimula el crecimiento del desarrollo fetal. Y en circulación se encuentra formando un complejo 2A2 con la proteína mayor de eosinófilos. Las variaciones que se producen en free beta y PAPA en las diferentes condiciones que evaluamos en el screening son, por un lado, bueno, para trisomía 21 hay un aumento de free beta y una disminución de PAPA. Para trisomías 18 y 13 hay disminución de ambos marcadores. En el caso de preeclampsia se utiliza fundamentalmente PAPA, que va a estar disminuida. En restricción de crecimiento intrauterino vamos a ver un movimiento de los marcadores similar al que se encuentra en síndrome de Down. Es por esto que cuando generalmente se encuentra riesgo alto para síndrome de Down, también está acompañado de restricción de crecimiento intrauterino. Para pérdida fetal, y que también tiene un movimiento, un aumento de free beta y una disminución de PAPA, y para parto pretérmino, aumento de PAPA. Estos últimos dos factores igualmente no se informan en este screening, pero bueno, se ha visto que tienen esas modificaciones de estas hormonas. En este gráfico de abajo vemos cómo se modifica el riesgo para trisomía según la edad materna, para trisomía 21 en este caso, según los marcadores bioquímicos, con un aumento de free beta aumentando el riesgo y con una disminución de PAPA también va aumentando el riesgo. Como podemos observar, estos marcadores están expresados en MOM en vez de en unidades internacionales, que es como lo expresamos en el laboratorio. Y esto de los MOM significa múltiplos de la mediana, y es una forma de estandarizar los resultados. Para hacer esto se ingresan los datos de unidades internacionales en un software, junto con los datos de la madre. Se tiene en cuenta la edad, se tiene en cuenta si es fumadora o no, porque pueden modificar los valores de estos marcadores. También se tiene en cuenta el método que se utiliza para medirlos, que actualmente son dos, Delfia y Eclia de Roche. Esto también puede modificar los resultados, así que también se tiene en cuenta la etnia y varios factores más, y en base a eso se calcula el múltiplo de la mediana que corresponde. Entonces no hay valores de referencia fijos, sino que lo que se evalúa es el desvío de la mediana que tiene la mujer respecto de la población que más concuerda con sus características. Y esto es un poco para resumir la performance del screening para trisomía 21. Trisomía 21 en realidad es lo que más se estudia, por eso hay datos sobre esto, y por ahí no hay datos sobre otras trisomías o sobre preeclampsia. En la edad materna, que es lo que se usaba con más tiempo, digamos, de evolución, tiene una tasa de detección para trisomía 21 del 30%. Si a esto le sumamos marcadores bioquímicos del segundo trimestre, como alfa-fetoproteína o gonadotrofina coriónica humana, que se usaban también antes y se siguen usando en algunos lugares, eso va a un 50 a 70%. Pero usando todos los marcadores que se proponen en este screening, que es el screening combinado, incluidos los marcadores ecográficos, free beta y PAPA, además de la edad materna y los factores clínicos de la madre, se llega a obtener un 95% de tasa de detección para una tasa de falsos positivos del 5%. Este es el informe del screening combinado. Creo que no se ve muy bien, pero bueno, lo que se informa son las características de la madre, los datos que provienen de la ecografía, la bioquímica del suero materno, que se informa en unidades internacionales y en los MOM correspondientes, también el Doppler de arterias uterinas y la presión arterial media en el momento de la consulta. Después también se informan los riesgos, que son el riesgo basal y el riesgo ajustado, que ahora voy a explicar un poco cómo se obtienen. Una breve descripción de cómo se calculan los riesgos para que
los padres estén al tanto, igual también se explica eso al momento de realizar el screening. En estos gráficos que se ven la longitud cefalonalgas para evaluar la edad gestacional, después la translucencia nucal según momento de edad gestacional por ecografía, que en este caso, por ejemplo, está en el límite superior, esos son los percentilos, ¿no? Y también el riesgo según edad materna. Y abajo se informa si el riesgo corresponde a alto, intermedio o bajo para cada condición. Bueno, la interpretación del screening, como ya dije, se informa por un lado del riesgo basal. El riesgo basal va a depender de la edad materna y la edad gestacional. La edad gestacional en este caso se va a mantener fija porque siempre se realiza entre estas semanas 11 a 13, o sea que no varía mucho. Y esto se va a ver modificado por cada uno de los factores que fuimos evaluando. De esta forma se calcula, o sea, cada uno de los factores puede aumentar o disminuir el riesgo. Y todo esto forma un riesgo global ajustado para cada una de las condiciones. Por un lado, para aneuploidías, los principales factores que se van a tener en cuenta para calcular el riesgo ajustados son la edad materna, la translucencia nucal, hueso nasal, el ductus venoso y el flujo tricuspideo, y Free Beta y Papa. Y para evaluar el riesgo de disfunción placentaria vamos a tener otros factores como las características clínicas, el Doppler de las arterias uterinas, Papa y la tensión arterial media. Primero voy a hablar un poco del riesgo para aneuploidías. Esta es una captura de pantalla del software que se utiliza para ingresar los datos y calcular el riesgo. Acá están Free Beta y Papa, que ya se ingresan en los MOM. El cálculo de los MOM se hace antes y luego se calcula el riesgo. El riesgo puede ser alto cuando está entre 1 en 270 casos para trisomía 21 y 13 y 1 en 100 casos para trisomía 18. Se define como intermedio cuando está entre 1 en 271 y 1 en 999 y como riesgo bajo cuando es mayor a 1 en 1000. Cuando el riesgo es bajo, ya, si bien no se puede excluir patología porque obviamente que no es 100% sensible, ya no se recomienda ningún tipo de screening más. Pero cuando el riesgo es alto o intermedio, se procede, según obviamente las preferencias de los padres, a un screening secundario que se hace a través del análisis de ADN fetal libre en suero materno o directamente a realizar pruebas diagnósticas que son invasivas, que son amniocentesis, la biopsia corial y la cordocentesis. Primero voy a hablar brevemente del análisis de ADN fetal libre en suero materno, como para mencionarlo nada más. Durante todo el embarazo hay un pasaje del ADN fetal, una difusión hacia la sangre materna, desde el líquido amniótico y desde la placenta. Esto es constante y el ADN fetal representa más o menos un 3% en periodos tempranos respecto del ADN libre total de la madre, y en periodos tardíos llega hasta un 6%. Este ADN se puede estudiar y tiene para detectar aneuploidías y tiene una alta sensibilidad que llega a un 99% en población con riesgo alto y un 80-90% en población con riesgo general. Y tiene una alta especificidad con una tasa de falsos positivos menor a 1%, que los falsos positivos se pueden dar por distintos factores, como por ejemplo por mosaicismo confinado a placenta, se puede dar también porque la madre tenga algún tumor que suelen tener anomalías numéricas cromosómicas, también puede darse por la pérdida de algún gemelo que haya tenido la trisomía, y entre otros factores. Igual es poco frecuente. Y este análisis tiene como desventaja principal su alto costo, que es cercano a 3 veces lo que sale el screening combinado. Además que la información que brinda es un riesgo, no es diagnóstica, por lo tanto es más cara y no nos brinda información adicional, y puede tener sensibilidad disminuida en mujeres obesas por aumento del volumen corporal, que produciría una disminución del ADN fetal libre. Y las ventajas son que permite la detección de otras aneuploidías, como por ejemplo las que involucran cromosomas sexuales como Turner y Klinefelter. Permite también la búsqueda de enfermedades hereditarias monogénicas, que no se hace de rutina, pero se puede solicitar, así como también de la determinación del factor RH y el sexo fetal, que también se hacen pidiéndolo de antemano, ¿no? Entonces el uso recomendado, teniendo en cuenta estas características, es como screening secundario, para cuando por el screening combinado se obtiene riesgo alto o intermedio,
Esto es porque al tener una mayor sensibilidad y mayor especificidad podría reclasificar algunos casos como de riesgo bajo y de esta manera no sería necesario realizar una prueba invasiva para hacer el diagnóstico. Y también se propone como screening primario, pero solamente debido a su costo en mujeres que tengan ya un riesgo basal elevado por la edad, que son las mayores de 35 años. Sin embargo, muchas de estas mujeres que tienen riesgo alto por edad, cuando se realizan el screening combinado, si tienen todo normal, este riesgo puede ser bajo o intermedio. Bueno, y ahora voy a mencionar un poco de las pruebas diagnósticas invasivas que se realizan para establecer un diagnóstico de certeza. Estas son la biopsia corial, en la que se obtiene una porción de placenta a través de punción transcervical o transabdominal guiada por ecógrafo. Se realizan en las semanas 10 a 13 de gestación y tiene un riesgo de aborto espontáneo post-prueba de 1 a 2% cuando se realiza de forma transcervical y del 0,8% cuando es transabdominal. La amniocentesis es una punción también transabdominal para obtener líquido amniótico y se realiza entre las semanas 14 y 18 de gestación y tiene un riesgo de aborto de 0,8%. Y por último la cordocentesis, que es la que mayor riesgo de complicaciones tiene, por eso trata de evitarse, se realiza en periodos más tardíos del embarazo y lo que se obtiene es sangre fetal directamente desde el cordón umbilical. Y además del riesgo de aborto, estos tienen otras complicaciones como metrorragia, que se puede dar hasta en un 40% de los casos, infecciones asociadas al procedimiento, también ruptura prematura de membranas e incompatibilidad de RH por contacto de la sangre materno-fetal. Sin embargo, a pesar de todos estos riesgos, recordemos que estos métodos son el gold estándar para hacer el diagnóstico, ya sea que se realice un cariotipado tradicional, FISH o métodos más nuevos como los métodos moleculares que son la PCR cuantitativa fluorescente o el MLPA. Así que siempre cuando se obtiene un riesgo alto se trata de hacer directamente esto para tener el diagnóstico de certeza. Bueno, y la otra condición para la que evaluamos el riesgo es la disfunción placentaria, que evaluamos para dos opciones, que son la preeclampsia y la restricción de crecimiento intrauterino. Como ya había mencionado antes, la restricción de crecimiento intrauterino está relacionada a trisomía 21, por lo que los riesgos van asociados, así que voy a hablar fundamentalmente de preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad multisistémica que es de causa desconocida actualmente, propia de la mujer embarazada, favorecida por factores inmunogenéticos que hacen que haya una respuesta inflamatoria exagerada y esto produce una placentación anómala con hipoxia o isquemia de la placenta y disfunción del endotelio materno. En nuestro país las enfermedades hipertensivas del embarazo son una de las causas principales de muerte materna, llegando a un 16%. Este gráfico es del año 2008, pero esto no ha cambiado significativamente. Así como también cuando no produce la muerte es complicación de un 30% de los embarazos múltiples, también un 30% de embarazos en diabéticas pregestacionales y un 20% de embarazos en hipertensas. Así como también un 3 a 14% de embarazos en general, en los cuales 2/3 de estas pacientes solamente tienen como factor de riesgo ser nulíparas. Por lo tanto, es importante realizar este screening para evaluar el riesgo en estas mujeres y establecer las medidas profilácticas necesarias. La evaluación del riesgo, como ya había mencionado, se hace a través de las características clínicas maternas. Las que más aumentan el riesgo son el antecedente de preeclampsia en otro embarazo, que aumenta 8 veces el riesgo, y el síndrome antifosfolipídico, que aumenta hasta 10 veces el riesgo. Pero también hay otras características como ser mayor de 40 años, ser nulípara, la primimpaternidad también aumenta el riesgo, entre otros factores como el hábito de fumar, la hipertensión, diabetes, que aumentan el riesgo. El Doppler de arterias uterinas, que ahora voy a hablar un poco de eso, PAPA como marcador de preeclampsia y la tensión arterial media, porque es una enfermedad hipertensiva. En cuanto al Doppler de arterias uterinas, este se hace junto con la ecografía del primer trimestre. Lo que hace es estimar la resistencia vascular en la zona distal de las arterias espiraladas uterinas. Se mide como índice de pulsatilidad y este índice va a estar significativamente más aumentado en pacientes que desarrollan preeclampsia u otras enfermedades hipertensivas.
Y la medición es sencilla, a diferencia de la medición de los marcadores de anomalías cromosómicas, y es muy reproducible. En este gráfico podemos ver que hay una diferencia bastante importante en el índice de pulsatilidad entre mujeres que desarrollan preeclampsia o hipertensión gestacional y mujeres que no. Sin embargo, como único marcador en el screening tiene una sensibilidad muy baja del 25%, aunque su especificidad es muy buena. Esta sensibilidad baja es mucho mejor, aunque sigue siendo baja, es mucho mejor en el segundo trimestre, por eso generalmente de rutina se hace en el segundo trimestre un Doppler de arterias uterinas, pero bueno, ya vamos a ver que la importancia de detectar el riesgo para preeclampsia de forma temprana en el primer trimestre es establecer un tratamiento profiláctico que no sería tan efectivo en el segundo trimestre. Acá lo que podemos ver en este gráfico es cuando se realiza el screening en las semanas 11 a 14 en el primer trimestre, lo vamos a ver en color más oscuro, y en las semanas 22-24 en el segundo trimestre en color gris claro. Vemos que siempre es mejor en el segundo trimestre la sensibilidad, y también es mucho mejor cuando para detectar preeclampsia precoz, que es la que se da antes de las semanas 34 de gestación. Bueno, y en cuanto a PAPA como marcador de preeclampsia, la realidad es que bajos niveles están asociados a un pronóstico adverso, pero esto es muy poco específico y es muy poco sensible, entonces como único marcador no es bueno. Para preeclampsia tiene como una sensibilidad en el primer trimestre del 20% como único marcador, lo cual es bastante bajo, pero bueno, cuando se detectan valores menores al percentilo 5, hay un riesgo aumentado 3 a 4 veces. En las imágenes de abajo lo que vemos es de un estudio de la validación de este screening en Argentina, y lo que vemos son los distintos marcadores como la tensión arterial media, el índice de pulsatilidad y PAPA, en población de mujeres control no afectadas, preeclampsia precoz, preeclampsia tardía e hipertensión gestacional, y vemos que para tensión arterial media e índice de pulsatilidad hay un aumento significativo, que son las que están marcadas con asterisco. En cambio para PAPA no hay una diferencia significativa en los valores, hay muchísima superposición, y esto es lo que lo hace un marcador bastante malo. Entonces por esto es que hay una tendencia a buscar otros marcadores para evaluar el riesgo de preeclampsia. Los biomarcadores que se han propuesto hasta ahora para evaluar este riesgo son la inhibina A y la gonadotrofina coriónica total. Estos son marcadores que ya se usan hace bastante, pero son buenos para el segundo trimestre. Lo que se ha visto es que un aumento de la inhibina A y una disminución de la gonadotrofina coriónica total estarían asociadas a un aumento del riesgo para preeclampsia, pero tienen un valor predictivo negativo y positivo bastante malos en el primer trimestre. Por eso es que en realidad no son muy promisorios. Después tenemos la pentraxina 3, que es otro biomarcador que se ha propuesto, que es una molécula que se libera ante la inflamación del endotelio vascular. Por lo tanto, si bien se libera desde el trofoblasto, es bastante inespecífico, aunque tendría una sensibilidad bastante buena, pero los estudios que se realizaron, que son pocos, no lo muestran como muy buen marcador. ADAM12, que es una metaloproteasa, tiene una función similar a PAPA, también degrada la proteína transportadora del IGF, pero bueno, también muestra una sensibilidad y una especificidad similares a PAPA, por lo cual no nos aportaría ninguna diferencia. El ADN fetal circulante, también libre, lo que se ha visto es que en mujeres que desarrollan preeclampsia hay un aumento del ADN fetal por la disrupción de la placenta, por la disfunción, entonces se debería determinar de forma cuantitativa. Esto sería primero bastante costoso y aparte está poco estandarizado y sería poco reproducible, por lo tanto tampoco es muy promisorio. PP13, que es la proteína placentaria 13, también conocida como galectina 13, es un factor de crecimiento vascular también, promueve la liberación de prostaciclinas y prostaglandinas. Se ha visto que tiene también un rol en la patogénesis de la preeclampsia, pero bueno, la realidad es que los estudios que se han hecho hasta ahora han mostrado resultados controversiales,
Por un lado, algunos son muy promisorios y otros lo muestran como un marcador con baja sensibilidad y especificidad. Así que no hay ningún resultado concreto. Y por último, el factor de crecimiento placentario, del que sí hay buenos datos, y por eso voy a hablar un poco más, porque bueno, sí se está usando actualmente. Este nuevo biomarcador pertenece a la familia del factor de crecimiento vascular, tiene también un rol en la patogénesis de la preeclampsia porque hay una disminución de este factor angiogénico que es muy importante para el desarrollo y una correcta placentación. Se produce principalmente en el trofoblasto, aunque hay también otras fuentes, por lo tanto es detectable también en personas no embarazadas. Bueno, como ya dije, su expresión anormalmente baja está relacionada con la patogénesis. Lo que se produce en la preeclampsia es un desbalance entre factores proangiogénicos, como este factor de crecimiento placentario, y factores antiangiogénicos, como lo es SFLT1, que es un receptor soluble tipo tirosinquinasa de la familia para el factor de crecimiento vascular. La incorporación de este factor de crecimiento placentario al screening del primer trimestre es bastante reciente, pero de momento ha mostrado buenos resultados, ha incrementado mucho la tasa de detección, la sensibilidad. Podemos ver acá en las curvas ROC. En las curvas ROC vemos es la línea roja. Es la línea roja, vemos que para preeclampsia precoz igualmente siempre es mucho mejor la sensibilidad que para preeclampsia tardía, pero supera a todas las otras opciones. Y acá lo vemos más claro en el cuadro, que vemos que solamente evaluar los factores maternos, que serían los factores clínicos para evaluar el riesgo de preeclampsia, tiene una tasa de detección del 50%, y esto se va incrementando hasta llegar a un 75% cuando se incorporan el factor de crecimiento placentario y PAPA. Y esto no es todo, porque también se ha visto que si sacáramos PAPA y solamente evaluáramos incorporáramos el factor de crecimiento placentario, la sensibilidad no disminuiría significativamente, por lo tanto, en realidad se ve que PAPA para esto mucho no sirve, pero bueno, recordemos que el screening es global y también evalúa aneuploidías, y para aneuploidías sí es bueno, entonces se seguiría midiendo. Bueno, y este marcador ya ha sido incorporado en el software de la Fetal Medicine Foundation como marcador del primer trimestre, así que ya se está usando. Igualmente en Argentina son pocos los lugares donde se mide. Y también vemos acá que en el tercer trimestre se está usando este marcador SFLT1, que es el que yo mencionaba como factor antiangiogénico, que también es predictor, pero en los últimos periodos del embarazo. Bueno, cuando se obtiene un resultado de riesgo alto para disfunción placentaria en el screening, lo que se procede es hacer un seguimiento mucho más cercano de la paciente, instaurar la profilaxis y evaluar marcadores del segundo trimestre. Las intervenciones que se realizan, por un lado, son medidas farmacológicas, que se instaura una suplementación con calcio. Esto es solamente en las pacientes que tengan un déficit de este mineral en su dieta. También se realiza una profilaxis, que es lo más importante, con ácido acetilsalicílico, aspirina en bajas dosis, que se implementa a partir del momento de la detección del riesgo hasta el final del embarazo. Esto es muy importante realizarlo antes de la semana 16, por eso es que este screening sería bastante importante, y esto es porque a ese momento es cuando se termina la placentación. Aplicarlo después funcionaría solamente como antiagregante, pero no nos proveería ningún beneficio para la paciente. Y también otra medida farmacológica que se puede aplicar es heparina bajo peso molecular. Esto se reserva para pacientes que tengan muy alto riesgo, porque sus efectos no están del todo probados como prevención de preeclampsia. También se realiza una monitorización intensiva materno-fetal para diagnosticar precozmente preeclampsia ante mínimos síntomas e instaurar un tratamiento antihipertensivo si fuera necesario. Y la planificación del parto, una conducta expectante para instaurar una conducta de maduración pulmonar, si es de forma precoz, y si no, finalizar el embarazo con una cesárea.
Bueno, la detección temprana del riesgo de preeclampsia se traduce en un potencial beneficio, disminuye las complicaciones severas materno-fetales y permite un buen desenlace del embarazo. Bueno, y actualmente lo que hay es un cambio de paradigmas, hay una inversión de la pirámide del cuidado prenatal. Lo que teníamos en el pasado era un aumento de las intervenciones o de los controles hacia el final del embarazo. Eso era sobre todo por la falta de disponibilidad de buenos screenings en el principio del embarazo, y eso se tiende a revertir aplicando screenings amplios durante el primer periodo del embarazo actualmente, con la tendencia de realizar un cuidado especializado en aquellas mujeres que presenten un riesgo alto y disminuir el número de consultas innecesarias y de estudios innecesarios en aquellas pacientes que tengan un riesgo estándar. Bueno, por último voy a presentar 2 casos clínicos para mostrar un poco también la importancia de esto. El primero es una mujer de 37 años con un índice de masa corporal normal, no tiene antecedentes patológicos de interés, solamente tuvo un hijo anterior que en el embarazo presentó preeclampsia y un bebé con bajo peso para edad gestacional. No tenía antecedentes familiares de preeclampsia y el tipo de concepción era espontánea. En la ecografía del primer trimestre se determinó la edad gestacional en 12 semanas más 4 días. La translucencia nucal fue de 3,4 milímetros, eso es aumentado. El índice de pulsatilidad del ductus venoso es de 0,8, que está sobre el límite superior. El hueso nasal estaba presente, había regurgitación tricuspidia y no tenía otras características patológicas. En la bioquímica del suero materno se vio una free beta aumentada. Si vemos los MOM, es 1,9, o sea que está duplicado respecto de la mediana poblacional correspondiente, y papa está disminuida. Vemos que tenemos 0,3, o sea que está disminuida 3 veces respecto de la mediana poblacional. Y el Doppler de arterias uterinas y la tensión arterial media eran normales. Con todos estos factores se obtuvo un riesgo alto, que si bien el riesgo basal era ya alto, el riesgo ajustado es mayor a 1 en 4 para trisomía 21, un riesgo intermedio para trisomía 18, riesgo alto para trisomía 13 y para preeclampsia riesgo bajo y para restricción de crecimiento uterino riesgo alto. Como ya les había comentado, acompaña el riesgo de la restricción de crecimiento uterino con trisomía 21. Lo que se realizó en esta paciente, el seguimiento, fue en la semana 13 una biopsia de vellosidades coriales que arrojó un cariotipo 47XX más 21, una B de sexo femenino con trisomía 21. Luego se realizó el ecoscan fetal en semana 21, en la que se evidenció una anomalía compleja del corazón. En la semana 26 esto se amplió y se vio que tenía una ventrículomegalia asimétrica, también tenía hipoplasia hueso nasal. La semana 35 no se obtuvieron otros hallazgos patológicos y en la semana 38 se produce el parto. El parto fue a término, espontáneo y sin complicaciones perinatales. La bebé fue una recién nacida de sexo femenino con bajo peso para edad gestacional, con síndrome de Down confirmado con otro cariotipo al momento del nacimiento. Tenía un defecto complejo de la cavidad atrioventricular, es por esto que tuvo que permanecer internada hasta el 4º mes de vida para un cuidado permanente intensivo, hasta que se pudo realizar la cirugía cardiovascular correspondiente, que fue exitosa por suerte y que después siguió con seguimiento ambulatorio. En este caso, la importancia del screening fue para preparar a los padres para esta situación, también para evaluar cuál era el mejor lugar para el cuidado de la bebé una vez después de nacida, ya que se necesitaba un lugar con la complejidad adecuada. Y el caso clínico número 2, es una mujer de 33 años con sobrepeso, no tenía antecedentes patológicos de interés y era nulípara. La ecografía del primer trimestre tenía todo normal. Se vio que tenía free beta y papa también levemente modificados, pero no de forma significativa. Un Doppler de arterias uterinas aumentado, vemos que tenemos duplicado el índice de pulsatilidad. Y la tensión arterial media no fue medida en el momento de la consulta. Con estos factores
tuvimos un riesgo bajo para todas las trisomías y riesgo alto para preeclampsia y restricción de crecimiento intrauterino. Es por esto que para el seguimiento se realizó una profilaxis con ácido acetil salicílico desde el momento de la detección del riesgo hasta el final del embarazo. Se realizaron varios Doppler después de la detección del riesgo. En la semana 22 aún persistía con el índice de pulsatilidad aumentado. Ya en la semana 32 de embarazo se había normalizado y en la semana 39 seguía normal. En la semana 40 se produce el parto, que fue a término espontáneo, asistido con vacío por una bradicardia fetal sostenida que no estuvo relacionada con el riesgo de preeclampsia y no tuvo otras complicaciones. El bebé fue sano, de sexo masculino, con peso adecuado para edad gestacional. En este caso, la importancia del screening fue establecer de forma precoz la profilaxis y el seguimiento con el índice de pulsatilidad, que de rutina no se hacen tantos Doppler. Bueno, y por último, las conclusiones. Es que hay bastante evidencia de que este screening es bueno, tiene buena sensibilidad y especificidad para detectar el riesgo. Sin embargo, actualmente está limitado al ámbito privado porque para el público representaría mucho costo. Mejora la detección de riesgo y provee una respuesta temprana al equipo médico y a los padres. Permite evaluar en qué pacientes se beneficiarían más de intervenciones invasivas para hacer el diagnóstico y también disminuir el riesgo asociado a estos procedimientos basados en la edad, y la selección de pacientes para realizar medidas preventivas secundarias en el caso de preeclampsia. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias.